14:09 en la República Argentina. Estamos aquí en Hasta las Pelotas, 102.5. Acá nos pueden comunicarse con nosotros mediante el Facebook, ¿sí? 25 grados en la capital cordobesa. Ahí tenemos una invitada, Mariana Borgonia, ¿sí? Arquitecta. Bornia, perdón. Marina Bornia, sí, perdón. Tesorera de la cooperativa La Victoria. Así que, bueno, rápidamente le voy a pasar la posta a Pablo Canelo, que va a seguir con la presentación. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, acá estamos por la 102.5. Hoy nos acompaña Marina Bornia, como dijo Bernardo. También está conmigo acompañándonos Pablo Chiquito Radazzi, que forma parte de la mesa permanente del programa Hasta las Pelotas. Y bueno, hoy el motivo por el cual nos acompaña Marina es porque vamos a visibilizar una cuestión que no está visible, ¿no? Valga la redundancia del tema. Pero bueno, Marina es alguien que nos puede plasmar una cuestión como es la cuestión de los derechos a la tierra, los derechos a la vida digna, los derechos que muchas personas no tienen por sus condiciones económicas o por sus condiciones de vida, ¿no? Y bueno, hoy nos vamos a desplayar sobre el tema puntual, sobre qué caso testigo es lo que sucede ahí en la villa La Favela, denominada La Favela, que está entre Villa Urquiza, como para tener una noción geográfica, y el río Suquía, a la altura más o menos del Carrefour de Avenida Colón, ¿no? Bueno, es un tema bastante interesante y que la ciudadanía debería conocer para evitar prejuicios también y para que tomemos conciencia de que hay un sector de la población, sobre todo de la población de Córdoba, que no la está pasando nada bien y que está exenta a los derechos que todo el mundo tiene, ¿no? Le paso la palabra a mi compañero Pablo Chiquito Radazzi. ¿Cómo le va, gente? Buenas tardes. Antes que nada voy a pasar los números de teléfono de contacto para que puedan estar comunicándose con nosotros. Al fijo nos pueden llamar al 489-6943, 489-6943. También pueden estar comunicándose al WhatsApp, mandándonos un mensajito, 3516-342-763, 3516-342-763. Pueden estar escuchándonos vía online desde la web www.nuevoshorizontes.com.ar o descargándose la aplicación desde Google Play para Android. Nos buscan ahí, Nuevos Horizontes SBA. Bueno, como decía mi compañero Pablo, tenemos una tarde de vuelta movida. Nosotros queremos venir live y bueno, suceden cosas que hay que visibilizar. Hay que generar conciencia de clase, sobre todo para la gente que no está al tanto de esta situación, está al tanto de esta situación, pero en su barrio, en su zona, yo por ejemplo soy de barrio San Vicente y es un barrio que está rodeado, no sé si vos conocés, Marina, un barrio rodeado de barrios pobres, de asentamientos también, y bueno, eso nosotros lo vemos todos los días en el barrio y los que andamos, ¿no? La gente normal, la gente común. Y parece que no llega a oídos de los políticos, que más allá de querer hacer los negocios por izquierda de siempre, los mismos negocios de izquierda de siempre, con las mismas constructoras de siempre y los mismos empresarios de siempre, deberían ponerse a ver que hay gente, niños que necesitan ser asistidos porque son causas urgentes, ¿no? Bueno, bienvenida Marina al programa. Gracias. Agrego, bueno, hola a todas y a todos, hasta las pelotas y hasta los ovarios. Deberíamos implementar. Estamos también hasta los ovarios. Bueno, para mí les agradezco el espacio en realidad para poder charlar un poquito. No lo quiero hacer muy técnico porque así podemos llegar al alcance inclusive de la información, desmenuzando un poquito de lo que sucede, pero bueno, sí, puntualizando en temas específicos que tienen que ver con el acceso al suelo para la habitabilidad digna,
que por supuesto lo tocan en distintos puntos, distintas dimensiones. Es un problema complejo que requiere de una mirada compleja que nos permite poner en perspectiva situaciones que nos pueden integrar a posibles encuentros entre todos y entre todas, porque estas problemáticas, más allá de que es, por supuesto, una discusión de accesibilidad de derecho, fundamentalmente, a políticas públicas habitacionales y de acceso al suelo, tiene que ver un poco con, bueno, por ahí plantear desde dónde arranca la mirada o cómo podemos empezar a complejizar esta cuestión, inclusive nombrándola como tal, que tiene que ver no solamente con la problemática del hábitat, sino los problemas del hábitat urbano, fundamentalmente de la ciudad de Córdoba, y específicamente en este caso del asentamiento La Favela, que se encuentra en el barrio Villa Urquiza, que sería el lado oeste de la ciudad de Córdoba, como para ponerlo... El patio de Villa Urquiza sería. Bueno, esto para poner un poco en contexto y para que, digamos, tomemos conciencia de esta situación, hay que sacarse prejuicios de que algunos tienen más derecho que otros por el hecho de tener un poco más o algo más que otras personas que no lo tienen nada. Entonces, si partimos de la base de que hay una cuestión también de prejuicio, incluso bajado desde el mismo poder, ¿no? Esta operativa que en épocas de la Sota hizo de sacar asentamientos en lugar de urbanizarlos en el lugar y llevarlos fuera del ejido, casi fuera del ejido municipal, al borde del ejido municipal, como una forma de discriminar allá, que se desarrollen allá fuera, por así decirlo entre comillas, de la civilización, ¿no? Como si se tratara de bárbaros, como se hacía antes con los indios, ¿viste? Así que los aislaban en una reserva y allá, bueno. Este tema, o sea, concretamente, acá Marina nos va a explicar bien, vamos a usar a La Favela como un caso testigo que sirve para otros asentamientos y que sirve para otras situaciones de habitabilidad. Yo recorrí la favela, el asentamiento, lo recorrimos con, bueno, Marina, ella está haciendo un trabajo social muy importante ahí, y la verdad que es un lugar, o sea, son héroes los que viven ahí, en la forma que viven, ¿no? Uno que está acostumbrado a la comodidad de la casa, a la comodidad del barrio, de tener, si hay algún problema, entra la policía, si hay algún enfermo, entra la ambulancia, si se te quema la casa o hay un principio de incendio, te entran los bomberos. Ahí no hay forma. O sea, no hay forma porque no hay calles prácticamente. Claro, antes por ahí puntualizar, te hago un breve aporte a esto que estás diciendo. Tiene que ver un poco con anterior a todo esto que estamos por hablar, que un poco aporta a esta mirada, claro, es hablar del derecho a la ciudad. Ajá. O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ciudadanos? O sea, sí. Nosotros tenemos derechos ciudadanos, deberes, garantías, un montón de cuestiones que nos ampara el ser ciudadanos en sí mismo, el acto de ser ciudadanos. Sí. El tema es que el acto de ser ciudadanos solo se puede dar en aspectos donde somos integrados a la ciudad de la cual podemos ejercer esa potestad. Entonces, desde el momento que te enajenan como sujeto y sujeta política y político de ese derecho de ser ciudadano, todo lo que se desprende en función de eso es el inacceso. Entonces los inaccesos arriban y abordan distintas y plurales y heterogéneas particularidades que nos pueden llevar inclusive a manifestarnos, dependiendo desde dónde lo arribemos, a distintas conclusiones y distintas maneras. Yo vengo en representación, en realidad, del barrio, del asentamiento de La Favela, porque todo lo que les vamos a charlar y lo que les voy a por ahí ampliar la mirada, tiene que ver con una construcción colectiva fundamentalmente, a partir de distintas asambleas, a partir de distintos actores
institucionales por fuera de la favela y fundamentalmente comunitarios y referentes barriales, como es el caso de Teresa Ticera, que es la referente de la favela y es la presidenta de la cooperativa La Victoria, que lleva adelante el trabajo más importante en esta estructura de que vos estás diciendo, porque tiene fundamentalmente que ver con eso, en procesos de relocalización y erradicación que se hicieron a partir del 2003 con el programa Mi Casa Mi Vida, programas provinciales que a partir de emergencias habitacionales por el tema de las inundaciones dieron el hincapié fundamental o la justificación para hacer de estas tierras no aptas para la habitabilidad solo, entre comillas, de personas de bajos recursos o de recursos limitados, sí, porque para otros que sí tienen recursos como capitalinas, como countries y demás, o como la sociedad en su conjunto que tiene acceso, tranquilamente lo puede hacer próximo al río. El tema es cuando se habla de asentamientos. Parece que ahí la tecnología y la ciencia no está al servicio y parece que no se pueden hacer un montón de otras cosas, pero sí a partir de otras cuestiones y estructuras de poder que por ahí vos lo explicabas. Claro. Para que entienda la gente, el asentamiento está entre el puente Sagrada Familia, exacto, y el puente 15, creo que es el puente Turín. En intersección entre el arroyo El Infiernillo y el río Suquía. Claro. Exacto. Bueno, ¿y por qué digo esto? Porque seguramente el que pasó por ahí va a encontrar a su mano izquierda, exacto, porque es una mano única, obviamente, porque es costanera, va a encontrar un basural, y entre el basural muchas casitas, ¿no? Y muchos van a entender, van a decir, mira cómo ensucian, mira cómo... Bueno, Marina nos va a explicar a qué se debe esa imagen que uno ve y que seguramente critica y perjuicia y hace un... Bueno, es porque también tiene mucho que ver lo que pasó antes, ¿no? Exacto, exacto. Sí, el tema de cómo se fue construyendo los basurales a cielo abierto, que hoy en día son estructurales en todo el sector, tiene un poco que ver con esto que nos representa a todos como ciudadanos. Es decir, la basura que se encuentra en estos puntos, en estos focos, a lo largo de la costanera y puntualmente después de la recuperación de la isla del pueblo Comechingón, en 2015. Eso fue, disculpa Marina, sí, que sí, por favor. Ahí no fue cuando era la intendencia de Giacomino que se tomó como una reserva o fue después de eso. Todo este proceso desde Domingo Irós, Costanera y Domingo Irós, hasta Puente Turín, es un proceso de apertura y de distintas cuestiones que fueron sucediendo a partir de metas de campaña que Mestre, el intendente en su primera gestión y ahora en su segunda gestión, se propuso continuar como política urbana, vial, de conexión y de movilidad urbana fundamentalmente, que tiene que ver con planes y programas mayores urbanos. Entonces, abrir la costanera para el flujo vehicular supone una meta de campaña, eso fue en el 2012. El tema es de que se toparon con que había familias que habían reocupado nuevamente el sector que hoy en día vemos ahí como el asentamiento de la favela, en proceso de urbanización completamente informal por parte de la municipalidad, porque lo primero que se tiene que tener en cuenta es de que los bienes colectivos, que así es un poco como ellos justificaron este pasar y esta informalidad en todo lo que son obras de infraestructura y demás, está por encima de los bienes colectivos menores. Entonces, la costanera ocupaba un lugar a nivel vial y a nivel flujo de conectividad y demás, que implicaba mayor demanda o mayor prioridad con respecto a la habitabilidad y una respuesta digna a las familias que allí volvieron a reocupar este lugar, cartoneros, carreros y varias familias del sector que habían sido en su momento erradicadas en los programas Mi Casa Mi Vida, que se encontraron sin sustento para poder subsistir. Claro, los llevaron lejísimos, aislados, fuera de la ciudad. Por ende, le sacaron el recurso primordial que es que la ciudad misma, a través de sus procesos de recolección, a través de las changas de poda, de escombro, a través de otro tipo de changas que se hacen en el sector carrero y en las familias carreras, en las cartoneras, al quitarles la subsistencia, se quedan sin poder dar directamente de comer a sus hijos. Por ende, no importa cuán techo
o de qué calidad material hayan sido estas viviendas, sino que en su momento se encontraron tirados, violentados en procesos complejos de erradicación, que lo que hicieron estas familias fue agarrar su carro, agarrar sus familias y volverse, no importa en qué condición, pero fundamentalmente para volver al circuito de la economía social y popular, que por más que hoy en día esté muy estigmatizada en términos de carreros y en todos los procesos que se han armado a partir del 2013, fundamentalmente con esta campaña de Sin Estribos de que el carro debe ser completamente desaparecido sin contener el proceso de transición que se generan a partir de las familias que integran a las familias carreras en sí mismas. Entonces, los basurales a cielo abierto están estructurados de la misma forma que estamos hablando de hábitat completamente insalubres desde el punto de vista del funcionar, de vivir, del habitar, del hacerse pertenencia y demás cuestiones, pero también de algo que la ciudadanía y las acciones políticas no terminan mirando o terminan excluyendo de las miradas, que es qué hacemos desde las políticas públicas para hacer integral cuestiones que tienen que ver con los residuos sólidos urbanos, cuestiones que tienen que ver con la economía popular y social de los sectores carreros, cartoneros y cirujas de nuestra población, y fundamentalmente cómo funciona ese entramado para hacer de la vivienda digna algo sostenible, algo sustentable, que vuelvan a tejerse estas construcciones sobre sentidos comunes que fundamentalmente den un cambio en el paradigma y en la visión, que salgan de los valores de cambio con el cual estamos siempre en permanente disputa, ya sea en políticas públicas, en estadísticas, en formas y maneras de acceso, y empiezan a darse como valores de uso, donde el derecho a la ciudad, donde el derecho a ser un sujeto y sujeta política involucre todas las dimensiones del hábitat, entre ellas esta fundamentalmente. Yo, usando el sentido común, ¿no? Te quería preguntar, todas estas cosas que recolectan con los carreros, ¿no? Justamente, primero, ¿cómo es el proceso? Y después el beneficio que le brinda a la sociedad en sí, ¿no? Por el tema del reciclado y todas las cuestiones. Eso, de lo que dice Bernardo, bueno, ahí en la favela, Marina es tesorera de la cooperativa La Victoria, donde la Piti es la presidenta, ¿no? Exacto, la Piti es la presidenta. Y bueno, ellos han sabido encarar esa actividad propia de la gente que vive en la favela en una cooperativa. Son 5 las actividades, ¿no? Son 5 líneas productivas en proceso y en proyecto. Y acá, gracias por darme esta oportunidad también para poder comentar un poco en qué situación estamos, para hacer también un corte histórico temporal en que la favela es un proceso continuo de construcción, de todos estos sentidos que recién decimos. Para poder hablar entonces de una parte importante de la problemática habitacional, una dimensión de la territorialidad del problema tiene que ver con la manera en la que la economía social los atraviesa para poder hacer sostenible la vida, más allá del cómo se va construyendo físicamente o espacialmente esta habitabilidad, sino cómo este tejido y este entramado social vuelve a vincularse y vuelve sin el prejuicio, como vos decías recién, que tiene que ver con esto. El carrero es el prejuicio fundamental del que ensucia, el que el carro seguramente va a hacer accidentes de tránsito y demás. Sí, pasa más por una cuestión estética muchas veces en la ciudad, y molesta por lo estético, pero nadie piensa en la persona que va arriba del carro. Sí, bueno, las familias que están esperando que ese carro vuelva para comer ese día. Claro. Estamos hablando de cuestiones de subsistencia básica. Entonces, existe también, en el caso de la cooperativa La Victoria, surge después de 2 años de poder trazar estrategias comunes entre el sector carrero de todo Villa Urquiza, fundamentalmente de la favela, donde la gran mayoría son carreros, entre sectores de tecnología y ciencia, el acceso de la comunidad como es el INTI, la UTN, donde ponen en manifiesto también esta cuestión. Listo, a ver, vamos a pasar por la transición. Ya es inevitable la transición entre el carro
y esa actividad que le permita seguir en la rama del reciclado, del recuperado, de la recomercialización y demás, pero por supuesto teniendo en cuenta que el carro y el caballo, más allá de que estamos a favor que el caballo y el carro no sean estigmatizados y criminalizados, como es lo que ha sucedido con los carreros en la ciudad de Córdoba, porque no ese es el camino de la transición, y estamos completamente en contra y nos alzamos en esa voz y acompañamos a todas las actividades y de cooperativas carreras que con trabajar en carro no es delito, como fue la campaña que Cooperativa La Esperanza llevó también en ese momento, en 2013, para poder entre todos sumarnos a esta perspectiva y este paradigma de entender que la transición se hace colectivamente. Entonces, los carreros de la favela específicamente situaron un punto y un mojón con este proceso, que tiene que ver con el empoderamiento como sujeto y sujeta política. Eso es muy importante, entender que la forma de organizarse por parte de ellos y de todos aquellos que como nosotros acompañamos este proceso desde la acción colectiva, imprima un carácter de salir de una economía de subsistencia a pasar a una economía sostenible, sustentable, en el tiempo, construida entre lazos de reciprocidad, con otras cooperativas, en red con la ciudadanía, bueno, y demás cuestiones que tienen que ver con todo esto de la economía democrática, sujeta a un término muy importante. La cooperativa es un actor social colectivo en sí mismo, que atraviesan todas estas partes donde el recuperar y el hacer ver a partir de distintas formas de reciclado, como por ejemplo el papel y el cartón, es una de las líneas donde la recolección no se hace hoy en día, por supuesto, con carro y caballo, se lo hace a través de una camioneta que tiene la cooperativa, que es de uno de los socios que lo aporta como una parte de la cooperativa, para poder también generar que el animal empiece a tener el sentido originario de la familia. El carrero en sí mismo, con el animal, es la familia. No es el carro y el caballo por un lado y la familia carrera por el otro. No, sí, la familia carrera son todo eso. De hecho, o sea, cuando hicimos una entrevista ahí en favela, sí, el carro, el caballo, está al frente de la casa. O sea, no es que está aparte en un corral. En ese momento que estábamos haciendo entrevista con Marina, iban y lo bañaban ahí en el arroyo del Infiernillo. O sea, yo he visto animales muy bien cuidados. O sea, muy bien cuidados. Yo por ahí veo, ojo, no digo que no los haya. Porque los hay. Hay maltrato animal, eso no hay que descartarlo. Mira, ni invisibilizarlo. Pero es como en todos los ámbitos de la vida, o en todas las profesiones, no todos son hay buenos y malos. Ni todos son malos. Así, sí. Entonces, pero bueno, vale la aclaración de decir de que a pesar de esa situación de vida y todo eso, ¿no? Hay un respeto muy grande por el animal, porque el que, digamos, vive de eso, entiende que el animal es su socio en el trabajo y es el que le da de comer a su familia. Totalmente. Y está primero inclusive que muchos de los integrantes de la familia, porque sin él no pueden subsistir. Entonces empieza a haber un mecanismo de reciprocidad que, de vuelta, un poco la Piti en la primera carta abierta a la sociedad que hace en 2013, en función de poder expresar las palabras que por ahí desde el sector carrero le querían arribar a Sinestribus y a la sociedad en su conjunto, al igual que el intendente, el gobernador y demás, es de que entender políticas de transición tiene que incluirlos dentro de la política integral de residuos sólidos urbanos. Sí, disculpa María, sí. que te hago No, por favor. para aclarar a la audiencia, sí. Sinestribus es una fundación, esto que nombra Marina, es una fundación que está, digamos, empuja para que se saquen los caballos de la calle. O sea, para que tracción a sangre animal. De tracción a sangre animal. O sea, no quieren que haya carros circulando. Sin tener en cuenta de que muchas familias viven de eso y, bueno, o sea, están enfocados solamente en el animal. Sí, y que más allá de que sea Sinestribus, porque Sinestribus termina siendo una fundación proteccionista animal, que es una parte de la voz
que también se hace visible en muchas de las distintas cuestiones. Yo no voy a poner ni nombres ni legalidades bastante puntuales, pero sí decirles que el Carrero y la familia Carreras nos acompaña desde el inicio de la ciudad de Córdoba. Es decir, allá por 1573, la única atracción que había era el animal con su carreta, carro y demás cuestiones. Con el tiempo fue cambiando el medio de locomoción, pero el animal del carrero empezó a seguir segmentado y estigmatizado en función de las distintas prácticas. Fundamentalmente, el carrero viene en la contradicción puntual. Es el único actor que viene sobreviviendo desde la fundación de la ciudad de Córdoba, pero jamás ha sido incluido en las políticas ni públicas, a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal de ningún tipo, y fue prohibido durante el gobierno, durante la última dictadura militar, y fue prohibido en democracia. Es decir, es algo que hace abrir en cuanto a derecho, fundamentalmente una interpelación al menos de todos los ciudadanos y de todos los actores políticos e institucionales en todos los niveles y de competencias de Estado. ¿Cómo puede ser que un actor que ha sido fundamental en la construcción de ciudadanía, porque es el que, ustedes si son de Córdoba o a la audiencia muy próxima, en los mercados que han tenido en San Martín, en Güemes, en San Vicente, en Alta Córdoba y demás, quien llevaba originalmente, antes de los años 80, esa verdura, esa carne, esa leche, el que pasaba, era el carrero con el vínculo entre esta periruralidad o esta ruralidad que también tiene y es parte de la ciudad, porque la ciudad es rural y urbana, es todo, no es solamente urbana. Un poco el ocaso de la ciudad tiene que ver con que se ha fragmentado esa cuestión. Pero bueno, un poco entender esta cuestión fundamental del derecho, que es que ha sido prohibido en dictadura y ha sido prohibido y es prohibido aún porque no se está fortaleciendo la manera en la que se tiene que implementar la transición necesaria por una cuestión de que la ciudad se ha vuelto muy violenta, no solamente para el animal, sino para las familias que están trabajando con el animal. Esa es un poco la síntesis en cuanto a... Marina, te quiero preguntar, porque estaba leyendo, curiosamente, bueno, este segmento nosotros lo vamos a llamar Hablemos de lo que no se habla. Bien. ¿No? Esto ha surgido de acuerdo a lo que nosotros interpretamos como que hay temas que son notablemente invisibilizados y cuando nosotros entramos a internet a buscar sobre no había absolutamente nada salvo una nota de Canal 10. Bueno, seguí buscando por internet, pasé varias páginas y encontré un PDF hecho por 3 personas que no sé qué profesión tendrán, pero explica cómo las políticas de reubicación habitacional están vinculadas estrechamente a nivel regional, no solo acá en Argentina y no solo acá en Córdoba, a los lineamientos propuestos por organismos internacionales de financiamiento y de endeudamiento, como son el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, para invisibilizar la problemática de los más carenciados. Esto se replica en casi todas las ciudades grandes del mundo con el único fin de llevar a los pobres que viven en estos asentamientos cercanos a zonas céntricas y donde las tierras salen una fortuna que no pueden negociarse porque ahí hay gente viviendo en rancho y los quieren mandar hacia la periferia de la ciudad. Ya sabiendo esto, ¿no? y diciendo esto para que la gente también se dé cuenta de cómo son los manejos a nivel global, ¿no? Y cómo vienen las bajadas de línea para todos los estados, ¿no? ¿Qué implicancia tiene esto? Y retomando con lo que ya dijiste, pero quiero que lo profundices, el tema del trabajo y cómo si lo sacan de ese lugar y lo llevan a la periferia, como ha pasado, por ejemplo, con la Villa de la Maternidad, que han sacado un montón de gente y han vuelto a la villa porque no tienen todo su entorno laboral ahí. ¿Cómo implica, qué implicancia tiene que lo saquen y que lo lleven lejos de su lugar? Vos sabés que en ese sentido nos encontramos con al menos, o por lo menos es un poco la mirada que colectivamente tratamos entre todos los que por ahí charlamos y tomamos parte y acciones sobre
el tema complejo y las distintas dimensiones que tiene los problemas habitacionales y cómo las políticas públicas, en este caso, una de las tantas que ha sido el programa Mi Casa Mi Vida, en el marco de un proceso de entender a la ciudad como esto, como lo que no está dentro de una norma, de una legalidad, que a su vez es una norma y es una legalidad impuesta por hombres y políticas urbanas. Por ende, la segregación y la estigmatización de que en realidad no tiene solamente que ver con que su proceso de trabajo y de circuitos y de acceso a condiciones urbanas dignas, hospitales, la seguridad no solamente a nivel barrial, sino la seguridad con respecto, porque todos dicen, bueno, en una villa no suceden hechos delictivos, o son los que delinquen, empiezan a aparecer un montón de prejuicios con respecto a los asentamientos. Los asentamientos de barrios precarizados son personas, está de más que yo lo diga, pero lo quiero poner por encima de cualquier cosa, que construye su identidad a partir de hechos colectivos. Entonces, la producción y la reproducción de la vida, es decir, los modos en los que cada uno, en cada acción de vida que tome, dependiendo en qué barrio haya vivido, en qué familia le haya tocado nacer y en qué territorialidad le haya tocado, porque por ahí decimos, che, al que le toca nacer pobre, entonces le toca nacer, ya está, fue. Vivir pobre y morir pobre. Esto es una cuestión de... No, claro. Bueno, sobre eso hay un montón de avances que tienen que ver con esto de la reciprocidad. No es que te toca nacer donde te toque nacer y bueno, ya fue. Después, cada gobierno de turno o cada visión política del gobierno de turno hará de esas familias, de esos barrios, lo mejor posible, o la estigmatización a partir de políticas de erradicación, donde lo primero que se desentiende y lo primero que se rompe es ese ser y esa familia como ciudadano, como parte importante del entramado social de la ciudad. Por ahí dicen, che, pero se ha roto el tejido social porque ahora la sociedad está hecha un lío y que los valores y demás. ¿Cómo queremos que los valores sigan siendo representación de una construcción colectiva, urbana, barrial, cercana, si en realidad lo primero que hacemos es desmembrarla? Lo primero que hacemos es romperla, lo primero que hacemos es fraccionarla. Y desde el poder, ¿sí? Desde el poder, desde las instituciones, desde los organismos internacionales. La forma en la que entendemos, un poco eso es lo que yo quería. Si nosotros nos interpelamos, y esto es un ejercicio, no es algo que es así y solamente es así, es un ejercicio de reflexión y de interpelación individual y colectiva, en la que si son valores de cambio, es decir, la transacción entre yo soy carrero, soy pobre, nací acá y por el solamente hecho de estar en un lugar donde la especulación sobre esa tierra y la puesta en valor de ese suelo nos excede porque somos pobres y les corresponde casi por derecho natural que se lo imprime en esta ciudad especulativa, fundamentalmente la ciudad de Córdoba, en su extensión, en su manera de construir ciudad, por encima de los derechos individuales y colectivos de esas personas que, si bien no tienen niveles económicos que puedan hacer este cambio o este proceso individual y colectivo, y requiera de programas y proyectos y planes estratégicos políticos, eso no quiere decir que no puedan decidir sobre su hábitat. Es decir, nosotros estamos también pensando de que las decisiones se toman de arriba hacia abajo. Y deberían ser, y esto no es que deberían ser como un estatus así como estándar y permanente, la construcción de concertaciones públicas y privadas a las cuales se le hace callo en la Municipalidad de Córdoba, se olvidan de que ser público no es solamente ser institucional, como la municipalidad, instituciones educativas. Ser público implica que la ciudadanía tome su principal rol en las decisiones de construcción de sus ámbitos barriales, sectoriales, regionales, donde involucran todas las dimensiones del hábitat. La dimensión social, la dimensión cultural, la dimensión técnica y legal, la dimensión económica, la dimensión de territorialidad, la dimensión ambiental de los problemas. Entonces, todo esto, si se pudiera conversar y charlar en
en lugares donde los proyectos comunitarios y barriales fueran empoderados por encima de las decisiones políticas de técnicos y de la burocracia, parte de estos canales de desarrollo, donde muchos de ellos las financiaciones son el endeudamiento, Sí. y no tienen que ver específicamente con esto. Los barrios populares o los barrios precarizados, por lo general, dan trabajo a toda esa red de economía social. Sin embargo, las políticas públicas nacionales, provinciales y municipales construyen a través de empresas privadas, Sí. le dan la plata del Estado, la plata de todos, para hacer de ese barrio más un negocio Claro. que un proceso de habitabilidad digna. Exactamente. Bueno, vamos a ir un corte, ahora vamos con un temita musical y vamos a tomar un poco de aire, tomar unos mates y enseguida volvemos con Hasta las Pelotas. 14:50 en la República Argentina, 24 grados en la capital cordobesa. Bueno, seguimos con esta charla tan interesante acá con Marina, ¿no? ¿Vos querías preguntarle algo, Sí, Pablo? acerca de- Marina, vos sos arquitecta, ¿no? Sí. Sí, bueno, Marina es arquitecta, yo lo había presentado así, Sí. una pregunta retórica. Sí. Bueno, ¿cómo es que llegás a esto, ¿no? De ser partícipe en una cooperativa, formar parte, ¿no? Y trabajar en una villa miseria. Una villa de emergencia. Claro, sí, Villa Miseria. Sí, Son sí. los nombres que han sido durante toda la historia. Villa miseria se decía en los 80. Claro, Sí. y bueno, y como también ha cambiado la manera y la mirada de todo lo que es el hábitat popular, Sí. informal o no formal o de otra forma, porque no es que no tenga forma, sino que tiene otra forma. Claro. Bueno, esa mirada también desde el derecho y desde el derecho a la ciudad, desde el derecho a la tierra, desde el derecho al trabajo y demás cuestiones, hace de que podamos hablar hoy de espacios o hábitats populares, hábitats barriales, Claro. no tanto, bueno, sí, en formato técnico sería villas, asentamientos, toma de tierras, demás cuestiones, pero en sí mismo involucra, cada uno de esos nombramientos involucra por ahí una forma específica de qué acciones políticas, de políticas públicas, terminan siendo necesarias para poder, bueno, Claro, transformar. yo me refería, mi pregunta era más bien personal. Sí. Sí, está bien. O sea, ¿Nos podría explicar? o sea, para que Personas, me a ver, responda, o sea, a ver, lo voy a hacer cortito porque... Sí, cortito porque exacto. es No, porque aparte, esta parte... En realidad yo conozco a Piti, a Diego Villarreal, a Julio Romano, del CIC de Villa Siguru, y a un montón de otras personas que formamos parte de la primera jornada de carreras que se hizo en 2013, en función de entender desde mi perspectiva como trabajo de tesis, que después por supuesto, y agradezco el momento en el que desarmé el formato académico de la tesis y empecé a involucrarme desde aspectos reales, Sí. Más prácticos. y que quizás hacían de que cuando yo digo soy arquitecta, primero me digan, pero que no sos trabajadora social, pero que no sos esto, ¿no? Claro, porque el primero que te ve va a decir Claro. a su asistente social, no se imagina que soy arquitecta. Somos todo, en realidad. Cuando armamos un colectivo, terminamos haciendo que el conocimiento sea construido colectivamente. Entonces, ya desde el vamos, no importa quiénes seamos o qué matrícula tengamos, lo importante es que ese conocimiento se empieza a utilizar y empieza a empoderar a partir de esos procesos colectivos cuestiones que nos exceden como individuos. Así que eso puntualmente es lo que quería decir, porque llego a poder aprender a formular preguntas. Ese fue mi proceso de tesis. ¿Cómo realmente decir la pregunta correcta y observar y poder abordar? ¿Nos podrías ordenar un poquito cómo es este juego de intereses, ¿no? Que viene de los políticos, ¿no? De la clase alta, y la relación que tiene con los derechos del ciudadano en sí, ¿no? Con respecto a la gente que vive en la villa? ¿Cómo es el entramado? ¿Cómo lo entendés vos? ¿Se lo podrías hacer un mapa, explicarnos? A ver, como para, de vuelta, no voy a volverme técnica porque la idea es de que esto nos permita abrir miradas. Desde el punto de vista del acceso, de la accesibilidad, fundamentalmente tenemos una primera pata que es como el derecho al suelo. ¿Qué significa el derecho al suelo? El derecho, muchos hablamos del derecho a la tierra,
Esa es como la forma, o el eslogan vendría a ser, o la forma de lucha, más que el mecanismo de lucha que se tiene para poder empoderar esa palabra y empoderar el derecho a la tierra. Pero en realidad en un aspecto urbano es derecho al suelo. Y como el suelo es una mercancía. Y ahí empieza, porque la tierra es la tierra y la tierra es de la tierra. O sea, la tierra es de la pacha. Eso lo tenemos que tener todos claros, porque si no nos enajenamos de lo que nos trasciende a nosotros, que es la cosmovisión de la cual realmente... Es un concepto muy europeísta, creer ser dueño de la tierra y comercializar con ella. Exacto, la tierra es de la tierra. Ahora, el suelo y la puja de intereses que hay en el suelo tiene que ver más con una perspectiva de mercado y de cómo el suelo termina siendo una mercancía que da utilidades, que da un montón de rentabilidades y demás por encima de lo colectivo social. Entonces, el sentido de ser ciudadanos y el estar en una ciudad y donde todos estamos involucrados en armar participativamente las formas o los lineamientos en los que llevamos nuestra realidad y la transformación de nuestros barrios, de nuestros sectores o de la ciudad misma como conjunto, tiene que ver con una multiplicidad de actores. Ahora, en lo que tiene que ver con poderes coercitivos, fundamentalmente, estos poderes que finalmente son quienes se llevan la visión más amplia de todo esto y la primera que se empodera por encima de cualquier otra cuestión de derechos de estos que recién hablamos, que fundamentalmente parte de dos aspectos que recién hicimos un machetito para poder justamente no irnos tanto de tema. Tiene que ver con cómo entendemos las cosas, si las entendemos como valores de cambio o las entendemos como valores de uso. Si las entendemos como valores de cambio, ese derecho al suelo entra el juego especulativo de que ese suelo es plata y que esa plata, dependiendo quién la construya, va a dar 250 metros cuadrados, pueden dar un edificio de 15 pisos, una torre, 2 torres de ínfimas condiciones de habitabilidad, porque también eso hay que reconocerlo. Existe una tendiente manera de hacer que el pedazo de tierra que se vuelve suelo cuando lo toque el humano, ¿no? Los seres humanos como ciudadanos. Y que desde ahí yo, dependiendo del dinero que tenga, le doy a ese suelo la rentabilidad máxima. Que eso está por ordenanza municipal. Entonces, si la ordenanza municipal a mí me dice que yo puedo hacer especulación sobre esa tierra, ¿qué derecho entonces empieza a tener los asentamientos que son informales, que no tienen ningún papel? Entonces, por encima de cualquier tipo de situación, los papeles o los poderes económicos terminan siendo mucho más directos e inclusive generando transformaciones directas e indirectas, no solamente en la población hacinada en vertical que terminan viviendo, que todavía no lo estamos entendiendo, pero cuando en algún momento lleguemos al ocaso de lo que significa vivir en 18 pisos, en 20 pisos por encima de ese pedacito de tierra, vamos a entender que nos vendieron un modelo de reproducción de la ciudad completamente enajenable en sí mismo. Entonces, el ciudadano que vive en el piso 20 muy posible no sepa de que esa tierra originalmente le correspondía a un sector de carreros, que a través de su trabajo de recolección, de changos y demás, pero que jamás pudo acceder en la titulación al título de su tierra, porque para poder acceder al título de su tierra requiere de ciertas condiciones en la legalidad de la cual no tiene ni el recurso ni las condiciones de legalidad. Sí. Entonces ahí viene la puja entre el mercado formal y el mercado informal de la tierra. Claro, muchas veces las constructoras hacen departamentos para la inversión. O sea, quienes compran esos departamentos seguramente, no digo que sea la mayoría, hay muchos que sí lo necesitan por una cuestión de necesidad de una vivienda, pero hay muchos que lo compran ya teniendo 2, 3, 4 propiedades. Sí, como inversión, exacto. Y se provoca la desproporción, ¿no? Ahí es donde hay otros que tienen un sobreexceso al derecho a la vivienda. Las habitacionales. Y hay otros que sí lo necesitan realmente y no pueden acceder a ellas, ¿no? Y ahí se provoca. Exacto, que no pueden acceder a ellas estructuralmente. Sí, y por una cuestión monetaria. Y es sistemático, no es algo que se dice, bueno, con este gobierno un poco, con este gobierno... No, las reglas del juego, las reglas de ser ciudadano, la forma en la que entendemos las normas jurídicas, legales, de los códigos de edificación, de los códigos urbanos, de los códigos ambientales, de los códigos... Es esto, es decir, nos prefiguraron de esa manera. Ya
desde el inicio, si ustedes hacen, recuerden esto un poco para poder hacer también un ejercicio. Quienes hayan pasado por la calle Colón durante estos últimos 20, 30 años, van a ver cómo estos territorios donde hoy está Gamer y Sur, Cardenal y demás, antes eran vacíos, mucha población sin poder, hacinadas en los barrios aledaños. Sin embargo, hoy en día tuvieron, antes que aquellos que históricamente han vivido en el sector, prioridades por encima de los otros. Claro. Bueno, estamos sobre la hora para una tanda publicitaria. Vamos a ir con esta tanda y vamos a volver para despedirnos de Marina y te agradecemos desde ya. No, por favor, gracias a ustedes. Vamos. 15:06 en la República Argentina, 24 grados en la capital cordobesa. Bueno, seguimos con el tercer bloque, tercer bloque de Hasta las Pelotas. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito de la situación que pasa, ¿no? Toda la problemática que se trata desde la cooperativa La Victoria, ¿no? ¿Nos podrías comentar, por favor, Marina, cómo es el tema del valor de la tierra? Bien, en el caso del valor de la tierra, es un poco esto que, para continuar un poquito con lo último que habíamos dejado como ese ejercicio así mental y de recuerdo, que tiene que ver con uno hacerse para atrás en la memoria y ver cómo la ciudad se fue transformando con el tiempo. Entonces, ¿qué carteles empezaron a aparecer por encima de otras formas de construcción de ciudadanía? Entonces, cuando, por ejemplo, hablamos recién de lo que es el valor de la tierra como un valor de cambio, hablamos de esta cuestión especulativa, el suelo como una mercancía, en la que el valor que se le ponga es por encima de cualquier situación, algo o monetario, desde el punto de vista de las transacciones financieras, bueno, y demás cuestiones que ya eso involucra, creo que sería un segmento completo para hablar específicamente de eso, porque es complejo en sí mismo. Y después está el mercado informal de la tierra. El mercado informal de la tierra tiene justamente esta particularidad. Son todos aquellos sectores que familias y vecinos que no pueden acceder al valor tasado en el momento, rentable en el momento, y que maneja el suelo sin papeles. Entonces, dependiendo de quién la necesita o la requiere, es si esas tierras están o no disponibles. Por supuesto, de la misma forma que en el mercado formal de la tierra, el valor de cambio de esa tierra está por encima de ser el suelo un bien social, un bien colectivo. Entonces, primero habría que garantizar, como en la Constitución, por ejemplo, tanto nacional como provincial lo asume dentro de sus artículos, tiene que ver con que primero tienen que estar las condiciones dignas de habitabilidad de las familias y de los distintos sectores, y después hablar de cuestiones de mercancía y de rentabilidad que darían esos excedentes, las distintas formas de plusvalía de recuperación de eso y demás cuestiones que tiene la ciudad. En el caso de lo informal, sucede también que los poderes de lo informal también trazan jugadas que dejan por fuera a los mismos sectores que también requieren y necesitan la tierra, porque también existe un valor monetario o una mercancía, si bien bajo otros códigos de transacciones, de formas, de maneras de entregar el suelo para poder construirla o habitarla o producir en esa tierra, pero no dejan de ser informales. Por ende, es muy corta la situación que se tiene con respecto al valor del mercado informal, porque automáticamente caes en la situación en que sin el título de la tierra, caes en esa dependencia fundamental de todo lo que exista en la legalidad, no podés acceder. Por ende, acceder al mercado informal, si bien responde a lógicas no formales, más que informales, no formales o con otras formas para poder acceder a vivir medianamente dentro de condiciones dignas de habitabilidad, eso no quiere decir que también tengas un techo, que es, listo, ahora tengo esto, pero ¿qué pasa? Si estoy en un asentamiento, en una toma de tierra, o es una usurpación, o distintas formas en las que el mercado no formal empieza a atravesar la problemática y a poder resolverlo. En el caso de esto puntualmente, a lo cual quería arribar, cuando ese suelo
se vuelve un valor de uso, el derecho de quien la usa para trabajo y para vivienda va por encima, en condiciones por supuesto de reciprocidad y de construcción de sentidos comunes. Eso es lo que lo caracteriza cuando es un valor de uso. Es decir, estamos todos acá, tenemos un lugar medio vacío. Medio vacío digo porque acá aparecen otros usos medios informales, está los chicos jugando al fútbol, están las vecinas del barrio que se juntan a tomar mate y a tener un pequeño emprendimiento, están los adultos mayores que se juntan para jugar desde las bochas, empiezan a tener espacios vacíos donde sus usos son heterogéneos y diversos, pero se construyen entre todos. Entonces todos saben hasta dónde sí y hasta dónde no. Cuando aparece la especulación sobre esa tierra, de cualquier índole, esa tierra empieza a tener un sentido por encima de esas construcciones colectivas. Entonces, el valor de uso lo que le da fundamentalmente una u otras miradas es poder, de ahora en más, por ahí inclusive como ejercicio de reflexión, acercarnos a estos lugares comunitarios de cualquier tipo de situación y forma de organización fundamentalmente, cualquiera sea, acercarse a, primero, antes de proponer una visión directa, una línea o una bajada de cómo ese territorio de borde o complejo debería funcionar para ser mejor barrio, primero hay que por ahí preguntarle a quienes la usan, a quienes la trabajan, a quienes se encuentran construyendo esos sentidos comunes, desde qué paradigmas y desde qué formas y maneras y accesos y visiones poder entre todos abordar esas complejidades. Porque creo que esa es la garantía fundamental, de que estos espacios colectivos terminen teniendo mucha más autonomía y decisiones por encima de quienes tienen la bajada del recurso, que creo que eso también pasa con el tema de la contradicción entre un valor de cambio y un valor de uso. Las políticas públicas terminan entendiendo al suelo como valor de cambio. Claro. Porque la transformación se da real, con todas las dimensiones que recién hablábamos, lo social, lo cultural, la economía, la educación, lo legal y técnico, lo cultural, bueno, etcétera, lo social, lo ambiental. Todas estas cuestiones empiezan a ser amalgama y se van visibilizando a la otra en la medida en que los procesos colectivos terminen de darle una apropiación y una identidad. ¿Cuál es? ¿Hacia dónde vamos todos? Y entonces ese recurso de esa política pública empieza a tener no una bajada, sino una construcción y una transformación real, en la que no dependan quienes la capitalicen como línea directa política, sino fundamentalmente de quienes se representen en el derecho al acceso a la tierra, al suelo, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la cultura, a infinidad de cuestiones que son quienes finalmente construyen el hábitat identitario y con pertinencias culturales que tienen que ver con cada situación. Entonces, ahí se delimitará un poco hacia dónde. Claro, en resumen, a eso que vos decís, Marina, sería el derecho a la tierra se limita por estos vericuetos judiciales, estos vericuetos legales, ¿no? Creados e inventados para que sí tengan acceso el que tiene el poder monetario para llegar a esas tierras. Entonces, y con ese poder monetario y todo este aparato legal, ¿no? Quedan exentos los que no tienen el poder monetario y por no tener ese poder monetario pierden el derecho al suelo según como está planteado el sistema. Sí, que son derechos constitucionales, ¿no? Sí, en la Constitución. Eso es más grave, o sea, del chamullo de la democracia pasamos a estas cuestiones, ¿no? Que al final siguen manejadas por el mercado. Es que primeramente están manejadas por el mercado, porque los gobiernos son y funcionan como agentes promotores de las especulaciones inmobiliarias. De nada sirve tener programas, podríamos hablar infinidades de cuestiones en otro momento, en otras formas y maneras, que tienen que ver con distintos programas, distintas políticas públicas, cómo los distintos estados en sus distintas competencias acceden a articular con las distintas organizaciones territoriales que llevan adelante la construcción del hábitat popular.
Pero eso es en un sentido fragmentado, porque inevitablemente es entender que los distintos gobiernos primero acceden a ver ese valor de cambio a la tierra. Entonces todo lo que se transforma a partir de ahí tienen los distintos techos en función de quién tiene y quién no tiene. Entonces, si yo te dejo una casita, una cajita de zapatos, listo. Yo llego, digo de que por el derecho a la vida digna, por el derecho a la vivienda digna, yo te doy una caja de zapatos en el chingolo. ¿Dónde está el derecho a todo lo otro? Claro. Listo, me cubriste lo que significa en una ínfima parte la vivienda digna. Y todo lo otro que me hace vivir... Claro, los servicios. Todo. El acceso a la ciudad, a la construcción identitaria de tu sector, de tus barrios, tu tradición como familias, como barrios, es decir, aparecen un montón de cuestiones que pareciera como si hablarlas o decirlas corresponderían a, bueno, no, pero eso no es hábitat, bueno, no, pero eso no es vivienda digna. ¿Cómo? ¿Cómo construimos? Al menos eso es un poco lo que tenemos que llevar adelante, creo. ¿Cómo construimos esos conceptos? Ahora, a mí me interesaría, ¿no? Y creo que a los oyentes también, que nos comentes a grandes rasgos cómo es la actividad del carrero en sí, cómo es el proceso, ¿no? Y cómo, digamos, trabaja más o menos la cooperativa. Exacto. Y en qué punto es positivo en la sociedad, digamos, a grandes rasgos, como para que la gente se dé una idea de qué se trata el trabajo, ¿no? El trabajo cotidiano. Cuando recién estábamos también charlando de que una de las dimensiones del hábitat tiene que ver con la sustentabilidad económica de las familias, acá es donde aparece por qué de pasar de ser asamblea desde el 2013 hasta en el 2015, entender que la forma de organizarse de la comunidad tenía que ser a partir de una cooperativa, llevó los años correspondientes a entender que es una herramienta de transformación la cooperativa. Por ende, hablar de las dimensiones habitacionales desde el punto de vista de una cooperativa, lo primero que te acerca es la mirada de la economía social y popular, que lo que te pone en manifiesto es, a ver, listo, vivimos en un barrio donde los basurales a cielo abierto no son una construcción de carreros únicamente, sino tienen que ver con que todavía no sabemos qué hacer con los residuos sólidos urbanos a nivel ciudad. Entonces, aparecen los órganos municipales, las políticas públicas provinciales, las políticas públicas nacionales referidas a estas cuestiones y las distintas cuestiones como organizaciones de ONG, asociaciones civiles y en este caso las cooperativas, que son quienes amalgaman el sentido real de poder de alguna forma empezar a discutir y visibilizar que la basura, por ejemplo, en términos concretos, no... la basura es, para ser un problema, termina siendo un problema de todos, ¿no? Bien. El Estado municipal se tiene que hacer cargo, fundamentalmente por su competencia, de todo lo que es higiene urbana y demás cuestiones. Destino final, como los basurales a cielo abiertos, enormes y muy complejos, infinitamente contaminantes, que existen todavía como paradigma dentro de la ciudad de Córdoba. Habiendo posibilidades concretas de darle una solución a eso, porque... tenemos como ejemplo lugares en el mundo donde se comercializa la basura. Bueno, y ahí viene otra. Guarda con eso, porque mientras está esto de, che, ¿qué hacemos con la basura? Aparece el manifiesto al igual que con la tierra. Aparece el mercado diciéndole que esa basura tiene un valor de cambio. Plum, plin, caja, sale. Ahora, ¿cuál es el problema con que tiene un valor de uso? Y ahí aparecen las cooperativas de reciclados, las ONG o asociaciones civiles, que empiezan a ser parte de una solución. Pero ¿qué pasa? No están tomadas o tenidas en cuenta dentro de las políticas integrales de residuos sólidos urbanos. Por ende, todo queda en la forma en la que empecemos a entender que la basura no es una mercancía, pero si es una mercancía, es después de ser un bien social. Porque cuando es un bien social, al igual que el suelo, empieza a tener un valor de uso, empieza a haber una distribución real, porque el problema del suelo siempre va a ser el acceso, bien, pero también el problema va a ser la distribución. Primero, hay un problema enorme de distribución del suelo. Bien, con la basura pasa exactamente lo mismo. Entonces, la cooperativa de carreros, en este caso la Victoria, asume en función de la problemática real de su hábitat y dice, bueno, a ver, tenemos una problemática de escombros, tenemos una problemática de poda.
de los residuos, ¿no? De residuos de poda, residuos de escombros, el papel del cartón, que es parte de la estructura real de la recolección de los carreros y cartoneros históricamente, a partir del cambio de consumo que hay desde los 70 en adelante, porque el carrero es carrero por los cambios de hábitos de consumo. No es que es un problema el carrero o casualidad se hizo pobre y terminó viviendo la basura, no, es que la ciudadanía y la urbanidad no supo qué hacer y no sabe qué hacer con todo lo que genera y queda desechado sin tener un reciclado o una recomercialización o un valor agregado. Entonces la cooperativa lo que hace es, por ejemplo, al escombro, a través de proyectos, la recuperación a partir del árido 02 y 04, por ejemplo. En convenio y en asociación, por lo menos ahora en gestión, hasta que se termine de hacer, con la escombrera municipal de la ciudad de Córdoba, que hay una recuperación histórica. La cooperativa propone que en el lugar donde está la escombrera municipal, que está al borde y al lado de Ciudad de los Cuartetos, se les dé trabajo en esa planta de recuperación de escombros a los vecinos y ciudadanos carreros que fueron erradicados en el 2005 a Ciudad de los Cuartetos, muchos de ellos familiares de los vecinos de la favela, y que quedaron completamente despojados. Entonces, un saldo histórico vendría a ser, para poder potenciar esa razón de ser, sería volver a entramar esas cuestiones. Lo mismo pasa con la poda, qué pasa con el compostaje, qué pasa con etcétera. Bueno, tiene como todo un mecanismo, no solamente de agregado de valor, sino que es trabajo genuino y es reconstrucción, es revitalización desde el punto de vista paisajístico y demás, si queremos meternos en temas técnicos y de visiones paisajísticas y urbanísticas, pero fundamentalmente ambiental. Es decir, el problema de la basura lo tenemos todos. Sí. El tema es que donde se vive en la basura es en los barrios pobres. Sí. Entonces, esa estigmatización y esa criminalización continua y de complicidad, no solamente de la sociedad, porque cuando nos tiran diciendo, bueno, la planta Cormecor va a ser la solución, abramos los ojos. Sí. Ninguna cuestión que centralice en ciudades que tienden a expandirse son soluciones, pero de sentido común. Porque no abarca, digamos, toda la capacidad. Exacto. Y los carreros, en este caso específico de la cooperativa de la Victoria, al igual que todas las cooperativas que están en los sectores carreros y precarios, en el sentido de el trabajo en cuanto a la legalidad, pero no en el sentido de las condiciones y de las creatividades y de las formas o de las maneras en las que se reinventa el carrero para poder pasar este proceso de transición. El proceso de transición, si no es acompañado de una transformación real, es posible que el carrero quede en una definición, hoy, bueno, perdí mi caballo porque la tracción a sangre de animal no va más, pero son el único actor que conoce desde sus inicios cómo, desde dónde, hacia dónde viaja la basura de la ciudad de Córdoba. Es decir, el resto es Lusa, Cotreco y demás, que por supuesto son empresas privadas que licitaron la basura, porque antes es una cuestión, por supuesto, de mercancía. De mercancía de negocio. Bueno, vamos cerrando la entrevista con Marina. Sí, te agradecemos mucho, la verdad, y vamos a volver a invitarte si estás disponible y dispuesta. ¿Cómo te sentiste, Marina? Muy bien. Hoy pido disculpas a la audiencia si me enredo mucho, porque es la primera vez que hablamos. No, pero lo que pasa es que también es una problemática muy compleja. La libertad que tenemos en este radio es que, bueno, nos podemos explayar, no tenemos tiempos que nos marquen, entonces podemos hablar libremente. Gracias. Gracias por acompañarnos. Vamos a seguir con el programa. Está planteada la situación, que estuvimos hablando con Marina. La intención desde acá, desde el programa Hasta las Pelotas, es que se visibilice toda esta cuestión que no se habla. Por eso el segmento se llama Hablemos de lo que no se habla. Tal cual. Desde ya te agradecemos, Marina, la presencia acá en la radio y... Bueno, vamos a un temita para distender y ya hablamos con más Hasta las Pelotas en unos minutos. 15:30 en la República Argentina, 24 grados en la ciudad de Córdoba. Bueno, vamos a seguir con toda la información, ¿no?, noticiosa, que nos quedamos un poquito atrás por lo interesante que estuvo, ¿no?, los bloques anteriores. Así que, bueno, acá mi compañero Pablo Radazzi tiene saludos. Sí, tenemos, porque tenemos un hashtag en Facebook,
Hoy es el Día Internacional de la Milanesa, para todos los que todavía no han almorzado, son las 3:30, seguro que ya han almorzado. Si no han almorzado, vayan, no, internacional, internacional mío. No, es internacional porque se festeja aquí en Argentina, pero bueno, es derivado de, aunque su nombre se vincula con la ciudad italiana de Milán, allá no existe la milanesa como tal. Ajá. En la ciudad italiana se sirve la cotoleta, que es básicamente una costeleta como la milanesa, pero con hueso. Claro. Bueno, también es muy similar al escalope tradicional de Viena, y lo que sí se sabe es que la milanesa a la napolitana sí. se inventó en Buenos Aires en un bar que se llama El Napolitano, que está frente al Luna Park. O sea que no fue en Nápoles. No. En capaz que eran de descendencia napolitana los muchachos dueños de ese bar hace 200.000 millones de años, pero no eran napolitanas. Es bonaerense. Bueno, pusimos el hashtag del Día de la Milanesa. Hoy es el Día de la Milanesa. ¿Cuál es la mejor guarnición para acompañar esta exquisita culinaria popular? El puré de papa. Bueno. Lejos. Mauro Díaz nos dice ensalada con papa frita, la combinación perfecta, a lo que Martín Sonca, mi querido amigo, le responde: la milanesa con ensalada es de gente que hace pis sentado. Dice, la milanesa se come con puré, con papa frita, y si tiene papa frita, con mucho huevo. Bueno, acá Mauro le responde que Messi hace pis sentado, y Martín le responde que Messi debe comer milanesa con ensalada seguramente. Bueno, Pablito Peña nos dice, no, con puré es lo mejor. Dayana Quinte nos dice, a los clásicos nos gusta el sándwich. Tienes razón, porque es más popular el sándwich de milanesa, ¿no? Es más pastoso. Adriana del Valle Fernández, mi querida chef, arroz con milanesa, dice que es un manjar, preparado por ella cualquier cosa, un manjar, que es impensable a la napolitana. Cruz Carrillo, frita con mucho limón. María Eugenia de la Vega, un puré con puré bien cremoso, dice. Lourdes Catalina con puré. Bueno, acá está muy dividido, al horno nos dicen acá. Bueno, está muy dividida la cosa. Nos mandan fotos, también un saludo para Natalia, para Diego y para Noelia. Bueno, han sido bastante fructíferas la encuesta. Saludo para Kevin, para Dayana y Lourdes, que nos están escuchando. Así es. Kevin es un fiel oyente. Fiel oyente, Lula, nos escucha. Y Lula Marrones, sí, Lula. Sí. Eso no sé si será verdad. Sí, también nos olvidemos de Gaby, nuestra compañera de la facultad, que sí. siempre nos escucha. Cristian Seba también. Cristian, un Tenemos que saludo hacer para un todos. trabajo los tres, así que estamos hasta las pelotas. Sí, estamos en época de mucho rendir, así que estamos medio complicados también, pero traemos la información sin ningún problema hasta las pelotas, ¿no? Así es. O traen, vamos a decir. Bueno, compañeros, continuamos con el bloque de noticias. Estamos medio cortados de tiempo, ¿no? Sí, bastante cortado. No vamos a poder meter. Va a ser como un informativo matutino, más que nada. Bueno, el aumento, esto que decías vos, Pablo, el aumento de 25,56% en los interurbanos se desdoblaría en 2 tramos. Bueno, tenía algo para decir sobre este tema, ¿no? Cómo se concretan estos aumentos, ¿no? Sobre todo cuando se trata del transporte interurbano. Uno dice, ¿cómo? No hay objeciones, nada. Bueno, le digamos a la población que muchas empresas del servicio interurbano, los dueños son gente que está en el gobierno, lisa y llanamente, ¿no? Tal cual. Estamos hablando de Juan Schiaretti, José Manuel de la Sota, Olga Ritor, bueno, Sí. muchos funcionarios son dueños de estas empresas, Bonobús, Transierra, Lumasa. Por eso siempre y por eso Córdoba no tiene una política ferroviaria que hoy Tal cual, sí. podría ser uno de los sistemas de transporte más importantes, porque con el tendido de vías se podría comunicar, por ejemplo, Carlos Paz con Ciudad Universitaria, ¿no? Carlos Paz con Ciudad Universitaria. Carlos Paz, tenemos muchos compañeros que vienen de Carlos Paz, pagan 100 pesos ida y vuelta. Ahora va a salir 60 pesos. Bueno. Y otra cosa, Pablo, este aumento Sí. no contempla la negociación de la paritaria salarial que reclaman los choferes de hoy. Ajá. O sea que esto podría aumentar un poco más el boleto.
tengo entendido que va a salir 60 pesos ahora de Carlos Paz Córdoba o de Córdoba Carlos Paz. Es una locura. ¿Cuántos kilómetros? Y aparte... Estamos hablando de 36 kilómetros. Licitaciones que son eternas, que ya se pagaron como 750.000 veces y las rutas que no están en condiciones. Y el intendente Metre que se quiere sacar el tendido de vías férreas que pasa por el Panal, ¿no? Porque quieren ampliar una avenida, o sea, destruir lo que queda del sistema ferroviario que ya está destruido, ¿no? Y no ampliar el sistema, que es lo que necesitamos en la ciudad. Bueno, y todo ¿por qué? Por el negocio de unos poquitos, de unos vivos, ¿ah? Que tienen monopolizado el transporte de pasajeros. Bien, mucha tela para cortar con ese tema. Estaría bueno que hagamos un día un informe concreto, hablar de ese tema sobre el transporte en la provincia de Córdoba sobre todo, ¿no? Para no irnos de lo regional, Pablo tenía una información sobre un documental, ¿no? Sobre Charly García. Sí, totalmente. Antes de ir a nacionales e internacionales, se estrena hoy en Córdoba un documental sobre el astro del rock nacional, Charly García. Se trata de un film titulado Existir sin vos, una noche con Charly García. Se estrenará hoy miércoles, yo voy a ir, voy a estar presente ahí. Hoy miércoles 3 de mayo a las 19 horas en el Salón de Actos del Pabellón Argentina, ahí en la ciudad universitaria que vos recién mencionabas. Podría quedar el tránsito ahí por ahí para traer gente de Buenos Aires. No se hace, se debería hacer. Bueno, al finalizar la proyección se llevará a cabo una charla abierta con el director Alejandro Chomsky y el productor Gabriel Feller, la cual será coordinada por el periodista, muy buen periodista especializado en rock nacional, Raúl Dirti Ortiz. El documental recopilará detalles y hechos únicos en la vida del astro más grande de nuestro rock nacional, en donde se mostrará la capacidad de composición musical de Charly, confesiones a cámara, el respeto sagrado que tienen entre los músicos y también famosos ejercicios acrobáticos hacia la pileta en el hotel. Bueno, un film que no se pueden perder por el gran contenido musical, artístico y vivencial de uno de los compositores más destacados y reconocidos del mundo. Bien, casualmente, ¿no? Esto que vos decías, Pablo, sería en el ámbito cultural. Hoy a las 20 horas comienza el Festival Internacional de Cine de Cosquín. Sí. Hay más o menos unas 900 películas que se van a exhibir que entran en el concurso internacional, ¿no? Ahí tenemos nuestra compañía. ¿Y va a durar una semana? Y son 900 películas, ¿no? Va a durar 2 meses y más o menos. No sé cuántos cines tiene Cosquín. No, porque seguramente va a haber varias salas y se van a reproducir en varias pantallas. Creo que reproduzcan 900 películas en una sola pantalla porque estaríamos de acá hasta fin de año más o menos. Sí, ahí tenemos nuestra compañera Angie Bocanegra que nos podría ver que vive en Cosquín. Estaría bueno que después nos dé detalles sobre eso. Que nos escriba. Bueno, en otro ámbito, vecinos convocan a una reunión contra los tarifazos de gas y electricidad. ¿Vuelve a aumentar? Parece que se viene de vuelta. Bueno, se reunirán este miércoles hoy a las 18:30 en la Bici del Ángel. La Bici del Ángel es un bar, restaurante, comedor, ubicada en la calle 27 de abril al 389. Es en el centro de la ciudad de Córdoba. Durante el encuentro se evaluarán las acciones a seguir ante los aumentos. ¿No? Sería bueno que... ¿Cómo se llama el bar? La Bici del Ángel. Sí, está ahí al frente, está al frente de la Torre Ángela. Frente a la Torre Ángela sobre 27 de abril. ¿Sabe qué era conocido también? La botija del ángel. ¿Sabe cuál es? De Werner Laumann. Claro. ¿Te acuerdas? El título está referido más bien a ese tema que sacó León Gieco. Claro. El ángel de la bicicleta. Sí. En conmemoración a Pocho Leprati, que es el activista, matado durante la revuelta del 2001. Bien, sería interesante que se convoque la ciudadanía a reclamar por esto, que es un afán, liso y llanamente, por parte de las autoridades de permitir estos tarifazos de gas y de electricidad, que atentan directamente al bolsillo de los trabajadores, de los ciudadanos, ¿no? Esto es ir a reclamar por nuestros derechos también, ¿no? Y no quedarse en casa a protestar y comerse los aumentos. Exactamente. Tal cual. Bueno,
Sí. ¿Qué tenés, Pablo, a nivel nacional? Bueno, Pero antes de pasar cortito, denuncian una cloaca concentrada en la chacra de la Merced. La Fundación OMAS, que trabaja en la zona, remarcó el efecto de hedor y de todo eso que sale de la planta de Bajo Grande. Es lo que venimos denunciando de que no se está haciendo el tratamiento en la planta de Bajo Grande. Pasan los líquidos por ahí y van derecho, sin tratamiento prácticamente, al cauce del río Suquía. Tal cual. Y bueno, y ahí se está viendo, yo vi las imágenes. Es una cloaca, el río es una cloaca, directamente. Sí, totalmente. María Esther Watt marcó que esto está cada vez peor. Inclusive tenemos días sin médico en el dispensario. Y en este sentido aseguró que se han registrado en la población local neumonías atípicas, gastroenteritis e infecciones en la piel. La Municipalidad de Córdoba reveló el estado de emergencia en la planta de tratamiento de afluentes cloacales después de que se dieron a conocer estudios que marcaban altos niveles de contaminación. Y va a pasar lo mismo con Taín y con Cormecor, que van a instalar seguramente lo van a instalar y seguramente de acá un par de años vamos a tener alguna catástrofe ambiental porque buscan eso estos muchachos, me parece. En alusión a este tema, ¿no? Leí por ahí que el intendente Mestre se quiere postular para gobernador. ¿Ah, sí? Sí, bueno, sepa la población que todas estas cosas tienen que contar a la hora de meter un voto, ¿no? La ciudad está en emergencia ambiental por inaptitud de los funcionarios. No, pero a la gente no le interesa. No se habló más de... No se habla más y la gente vuelve a hacer un comentario y la gente te dice, no pasa nada. El otro día hablamos, el otro día hablamos con Pablo Canelo acerca de lo escueto de lo que es a nivel informativo la parte regional. Acá en Córdoba, si vos querés... No hay noticia. No hay noticia. No hay noticia. Uno quiere profundizar y no tenemos noticias. Caso concreto, lo que estuvimos hablando con Marina, voy a buscar en internet sobre la cuestión de posesión de tierra en Córdoba, no hay absolutamente nada. O sea que hoy, en este programa, hasta la pelota, dimos un manifiesto concreto, porque lo expuso alguien que lo vive a piel y trabaja para eso, de la situación de tierras en Córdoba, porque no hay recursos de donde sacar información, ¿no? Sí. Bueno, en ese sentido estamos muy escuetos y tratamos, ¿no? de verificar y ver y no hay mucho para desarrollar, no tenemos fuente, digamos, casi. Sí. Excepto, ¿no? los grandes diarios como La Voz del Interior, el Día a Día, todos los diarios de Córdoba. Sí, y que hablan de otras cosas totalmente abstractas. Bueno, justamente ayer estabas leyendo La Voz del Interior. Esta es una foto vieja, ¿no? De la marcha sobre el trabajo y pusieron protesta en todo el mundo por el Día del Trabajo y muestra una foto de Cuba, que en realidad fue una marcha lo de Cuba, no fue una protesta. Y lo pusieron como si fue una protesta, como que sale a la calle por el último año como el último año del hermano de Raúl Castro. Y bueno, me impresionó el nivel... Si protesta fue lo que hubo en Francia con el Día del Trabajador, claro, donde hubo policías incendiados, donde hubo destrozos, donde hubo... y ustedes lo vieron por ahí... No, si son franceses, son dedicados, no pueden dar una mala imagen. No, por eso mismo... ¿Cómo se maneja? Por eso mismo pusieron todo en una misma bolsa en esa publicación y pusieron a Cuba, que no tenía nada que ver. ¿Qué tendrá que ver? En realidad Cuba estaba festejando el Día del Trabajo. Claro. Bien, bueno, con respecto al tema de los diarios, bueno, desde acá saludamos a la gente de La Nueva Mañana que hasta ayer tenían solamente difusión por medio de su portal de web. Ajá. Bueno, un diario más va a tener la ciudad de Córdoba en la calle, pero ahora en edición papel. ¿Ah, sí? Sí, el nuevo diario entra en circulación en Córdoba, que es la vieja La Mañana, que entró en conflicto por cuestiones económicas, monetarias, no sé, hubo ahí un desbarajuste, unas cuestiones políticas y bueno, se cerró, después se abrió como una cooperativa y los trabajadores de ese diario, La Mañana, hoy lanzan, o ayer mejor dicho, lanzaron, a partir de ayer van a lanzar la edición papel del diario, que se lo recomiendo. Es muchísimo más completo que el otro diario, que está en la calle, y es más escueto en las noticias, ¿no? No tanto
no tanta huevada, vamos a decirlo así como, no tanta huevada y más cosas concretas. Disculpen mi ignorancia mucho. ¿Qué significa escueto? Y escueto es Apretado, apretado, Sí. más perfecto. obsoleto, Saca la duda. no. Puede ser obsoleto no, No, porque La ya gente, sirve. la gente del otro lado escuchando la radio ahí puede tener la misma duda. Suena cuete, Sí. pero Escueto. Bueno, ¿con qué seguimos? Bueno, vos tenés una noticia muy importante, de hecho muy angustiante, ¿no? Polémico fallo de la justicia aplicando el 2x1 Sí. a un caso de lesa humanidad. terrible. Es Terrible porque estamos hablando Sí. de un caso de lesa humanidad, ¿no? No puede correr la justicia ordinaria para un delito de lesa humanidad que para un, qué sé yo, ladrón de casa o Tal cual. no puede pasar eso. Bueno, otra vez dando la nota al Poder Judicial, ¿no? Bueno, no sé si profundizar en este tema porque se nos va a ir el programa, pero estaría bueno que lo tratemos mañana. Sí, mañana sí, lo vamos a sí. desarrollar Vamos bastante a bien. tratar. En relación a eso también, hay un fuerte rechazo por parte de abuelas por el fallo de la Corte, ¿no? Este 2x1 Sí. aprobado es abominable, dice Estela de Carlos. Se quejó Estela también de los dichos de la iglesia. Bueno, y con respecto a lo de la iglesia, que la iglesia quiere una reconciliación Sí. y que desde abuelas y madres de Plaza de Mayo se negaron, no por un hecho de negarse a la reconciliación. Lo que sucede es que acompañado de la reconciliación viene evitar supuestas investigaciones sobre la injerencia de la iglesia durante la dictadura. Es un punto oscuro, es un punto vacío que tiene la Exactamente. iglesia y por eso mismo Estela dice, no, pará, nunca se retractaron, nunca dijeron, nunca pidieron perdón como la Inquisición, como tantos Claro. hechos históricos, pasa lo mismo ahora, ¿no? Exactamente. ¿Y por qué se da justo ahora? ¿No? Uno se pregunta, ¿por qué se da esta cuestión, ¿no? de la iglesia? Recordemos que el golpe de la dictadura del 76 fue cívico, clérico, militar. Exactamente. ¿Ah? Tanto cívico, intervino la iglesia y las fuerzas militares. No toda la iglesia, no, podemos No, hablar no. de Mujica, ¿no? El padre Claro, Mujica que hubo- fue desaparecido. Claro, pero digamos, la jerarquía eclesiástica Sí. sí tuvo mucho Sí, que sí. ver en esto. La crema de la crema. La crema de la crema de la iglesia. Y decíamos, ¿por qué se da esto ahora? Bueno, porque los juicios a los militares ya han concluido. ¿Y ahora qué se viene? Los juicios a los civiles, Claro. ¿no? Bueno, es como para que vayamos relacionando por qué se están dando estas situaciones. Bien, Discúlpame con Sí, respecto a esto de la iglesia. Netflix va a sacar una serie que te mostrará los abusos sexuales que comete la iglesia católica. ajá, Se trata de, yo te digo, ¿quién mató a la hermana Katy? De Ryan White, quien dirige esta serie y va a intentar descifrarlo en 7 capítulos. La religiosa desapareció el 7 de noviembre de 1969 y su cuerpo fue encontrado 2 meses después. Nadie supo quién fue el responsable hasta que una ex estudiante de la víctima de esta monja muerta denunció un abuso sexual que sufrió por un capellán de esta iglesia. Para intimidarla, fue llevada hasta el cadáver de su ex profesora y le dijo, mira lo que le pasa a la gente cuando habla de más. Bueno, van a desarrollar desde Netflix toda esta historia para dilucidar el caso de los abusos sexuales de la Iglesia Católica, que, dicho sea de paso, fue reconocido por el Vaticano en este gobierno religioso de Bergoglio. sí, El Papa Francisco sacó una serie de documentos a la luz que muestra cómo en todo el mundo desde obispos hasta monaguillos han abusado sexualmente de menores en diferentes ámbitos. bien. Bien, siguiendo con las noticias, ¿no? Escuchen esto que es muy interesante. Nacerá en Córdoba el primer bebé genéticamente modificado. ¿Cómo es eso, che? Bueno, el producto de una manipulación genética in vitro. O sea, Dentro se llama del- in vitro en un tubo de Dentro del ensayo. útero. Ah, No, dentro de un tubo de Ah, ensayo perfecto. se manipuló genéticamente el esperma, ¿no? Y después se inoculó a la madre. Su mamá, una mujer de 40 años, quiso evitar anomalías cromosómicas en la gestación de su bebé.
Dice, la clínica de fecundación asistida Fecundar fue la encargada del tratamiento. Discúlpame, el síndrome de Down está vinculado estrechamente con la cantidad de cromosomas. Claro, por eso, probablemente capaz que tenga antecedentes en la familia y haya querido evitarlo. Sí, acá sigue la nota, pero no nos vamos a entender porque se nos va a acabar el programa. Después, si mañana podemos, lo vamos a hacer. Bien, un dato económico que lo venimos diciendo en varios programas, ¿no? El consumo de la leche cayó un 18,4% en Córdoba. Bueno, y a esto nos puede llevar a la cuestión de Sancor, nos puede llevar al aumento de la leche que se dio más del 100%. Bueno, también es extensible para hablar sobre este tema. Bien. A nivel nacional, Tengo Barán anunció medidas de fuerza si la provincia no devuelve los descuentos. Todavía están en disputa esos descuentos que tienen que devolverle a los maestros que tomaron medidas de fuerza. ¿Se acuerdan del problema con Vidal? Sí. Todavía está, digamos, en conflicto esa situación. Así que bueno, vamos a estar siguiendo, ¿sí? Nos parece una vergüenza. Sí, total, que estemos hablando sobre eso, ¿no? Bien, y bueno, en el ámbito deportivo, lamentablemente voy a tener que hablar de esto. Pobre Belgrano, Lo vi el partido, che. Belgrano es un equipo sin alma, loco. Es lamentable lo que se vio ayer. Encima, cuando más o menos se había acomodado con los cambios que hizo el técnico, que entró Suárez y entró viene este pibe, se manda una infantilada en el área, un penal absurdo, tonto, estúpido, pareciera que lo hizo un chico que juega, que ni siquiera juega en un club. O sea, y es el pibe que está en la selección. ¿Cuál pibe? Romero, en el sub-20, creo que fue. Patético lo que hizo. Sí, bueno, suele pasar. Una vergüenza. No, pero, o sea, a ver, entre la gente, no estoy diciendo todos los hinchas ni los 57.000 que fueron a la cancha a ver el clásico. Me estoy refiriendo a los estúpidos esos que resuelven sus cuestiones personales en una tribuna de fútbol. En la grada, y que matan a una persona. Y que matan asesinando a una persona por un argumento primitivo, ¿no? Más, los jugadores que están en la cancha. El otro día, el partido con San Martín de San Juan lo perdió Lema. Una payasada que se mandó la defensa de Belgrano. Ahora este pibe, ¿no? Que se manda porque si vos me decís, bueno, fue fuerte, fue el roce, pero fue una estupidez lo que se mandó. Agarrar del brazo en el área, una cosa tan... No, fue un penal tonto. Innecesario. Muchísima bronca, estoy con mucha bronca porque encima de la situación que estaba Belgrano, jugando en un estadio sin público. O sea, una tristeza ese partido, porque solo ver una cancha sin público es lo más triste que se puede ver en un partido de fútbol. Sí, hablando de fútbol, muchachos, yo que soy hincha de Boca, echaron a Pablo Pérez de la práctica, no sé si escucharon. Sí, ¿Vos escuchaste, Guille? ¿Podés ampliar? Qué desastre. Sí, fue en el entrenamiento de ayer, Pablo Pérez. Sí. Le pegó una patada al pibe Fernández y inmediatamente muy habilidoso. Gustavo Barros Echeloto lo mandó a la casa. Sí, dijo Pablo Pérez que lo estaba volviendo totalmente loco a él y a todos los compañeros de su equipo, así que fue y lo levantó para arriba de un patadón. Felicitaciones para el pibe Fernández. El futuro dice que Pablo, prometedor. dice que Pablo Pérez le pega a los pibitos y a las mujeres. ¿Ah, sí? Mira vos. Bueno, cerrando con este bloque, ¿no? De deportivo, bueno, Belgrano cayó 1-0 con gol de Jonás, bueno, no me acuerdo, no me interesaba tampoco. ¿Quién hizo el gol? El gol de Defensa y Justicia. Jonás Gutiérrez. Barbosa. 1,90 m tiene el pibe, ¿no? ¿Ah, sí? Bueno, y la buena es para los hinchas de la Gloria que ganaron ante Atlético Paraná 1-0, y bueno, y se acercan a la punta, ¿no? Bueno, después de nosotros viene el programa... Convengamos que no quiere decir nada que se acerque a la punta porque ya le ha pasado un montón de veces que ha estado ahí al borde de ascender. Un saludo muy grande para todos los hinchas de instituto que tienen que estar bancándose que su club está ahí a punto de ascender y termine en la nada. ¿Qué jugador está sacando instituto? No, terrible. Siempre terrible los buenos jugadores de instituto y la dirigencia muchas veces no supo aprovechar
esa ventaja que tiene el club de sacar buenos jugadores, ¿no? Claro. Es una lástima, porque tendría que ser un club que lejos tendría que estar participando en la primera división, ¿no? Toda la plata, por todo lo que representa el instituto, institucionalmente, futbolísticamente. Totalmente. Bueno, compañeros, Nos quedan 4 minutos. 4 minutos de programa. Yo tengo una noticia cortita y el pie de Infobae. Veneno en la heladera, titula Infobae. El 60% de las frutas y verduras del mercado central tienen resto de agroquímicos. Esto para que la gente sepa que las empresas como Monsanto contaminan, generan cáncer y matan, literalmente matan a las personas de a poquito. Exactamente. ¿Con qué seguimos? Bueno, acá yo tengo una noticia, bueno, siguiendo con el tema Sancor. Macri criticó el convenio laboral de Sancor y abrió la puerta a una flexibilización. Qué novedad. O sea, hace rato que se empuja a la flexibilización laboral y parece ser que la modalidad del gobierno es agarrar a estas empresas que están en crisis, en lugar de ayudarlas, es ir bajo extorsión a negociar los convenios laborales, ¿no? Dice, el de Sancor es un pésimo convenio laboral que hace casi inviable la industria, sostuvo el presidente en conferencia de prensa tras inaugurar el Metrobús de Santa Fe. ¿Fue inaugurado el Metrobús en Santa Fe? Esas son las grandes obras bueno, claro, es pésimo si se ve desde el lado empresarial, ¿no? Y desde el lado del trabajador, ¿cómo se haría el convenio laboral? Bien, Sí, se está desvirtuando eso. Son estas visiones que tenemos. Eso que van a dar los subsidios mediante el sueldo. ¿Cómo es eso, Pablo? ¿Entendés vos cómo es la situación? Mira, es para estudiarlo porque se hizo un anuncio y no se dio muchas No especificaciones. se dio muchas especificaciones, claro, estamos Así más o menos que lo mismo. puede ser todo un título de hermosas palabras y Sí, después sí, como sí, el sí, tema sí. de la reparación histórica de los jubilados. Bueno, habría que preguntar a los jubilados cómo le está yendo con la reparación histórica. Está bien. En el ámbito internacional, China insta a Estados Unidos y Corea del Norte a que bajen un cambio, ¿no? Ya hace unos días se nota preocupado la dirigencia de China porque, bueno, parece que el conflicto está ahí en puerta, ¿no? Pero sigue así, ¿no? La nebulosa que no se sabe si... también he escuchado que a Estados Unidos le conviene esta situación, que Corea del Norte quiere la paz, porque en realidad lo que quieren es tener un país bajo su régimen, bajo su forma de gobernar y que no le rompan las estarlipes, ¿no? Sí. Muchachos, discúlpame, yo no sabía Puerto Rico es un gobierno de... las efemérides, bueno, ya hablamos de las efemérides. Puerto Rico es una provincia de Estados Unidos. Un país asociado. Bueno, se fundió, totalmente fundido, quiebra. Puerto Rico debe 70 mil millones de dólares Ajá. y se lo debe a Estados Unidos. Claro, al socio. Sí, totalmente. Así que, bueno, pasa a ser una estrellita más Puerto Rico, parece. Totalmente. Exactamente. Bueno. Entre tantas colonias, ¿no? Vamos al bloque de la efeméride rapidito así. Podemos mira. cumplir. Nos quedan 3 minutos. 30 segundos. 30 segundos. No nos queda nada. Olvídense de la efeméride del 3 de mayo. Hay que estirar el programa para el che. Bueno. Bueno, ahora sí sigue Rock and Gold, ¿no? Siguen con Rock and Gold, con toda la información deportiva, No lo puedo creer. con el campeonato de primera que está súper caliente. Así que, bueno, ya nos estamos yendo. Un saludo a la audiencia. Saludos para todos. Saludos a Dalila Ahumada, que cumple años, mi querida amiga. Un saludo. Y a Amada Barral también cumple años ayer. Saludos. Será esta mañana, A rendir parciales. A rendir parciales, sí, sí. Pelota.